Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos el día de hoy, 28 de enero del 2022, con una nueva transmisión de podcast, para el cual me acompaña nuevamente el psicólogo Ángel Patrón. Ya lo tenemos por aquí. Muchas gracias a las personas que ya se encuentran sintonizándonos. Veo que ya tenemos a 3 personas por aquí. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Misa? Bien, bien, aquí lleno por mi café que se me había olvidado. Ya sabes, la energía extra para el día. Si no, uno tiene que sacar energía. Claro, y ahorita que entra el frente frío, pues hay que pues encontrar un poquito de estrategias para poder sentir un poquito de calor, ¿no? Si pega con tus Es. globitos. ¿Lo acompañas con globitos o solamente así? Solo así, solo así. Porque si no, no voy a dormir al rato. Ah, no es cierto. Ya, ya, ya. Disculpen si mi internet está un poquito lento, veo que se atora un poco, pero pues De ahorita hecho, que no te entra el veo. frente frío. ¿En serio no me ves? A ver, a ver, a ver. De plano no aparezco. No. Vamos a ver en la transmisión si me Eso, veo o no. no. No, tampoco. Ok, a ver, permítame. ¿No? Mm, mm. Hace un momento vi, pero la imagen del banner, este, del podcast, y ya no. Ok, son dificultades técnicas por el frente frío. Nada, ¿verdad? A ver, dame un segundo. Voy a tratar de ver si no. Ok, ok. Bueno, pues mientras, si te parece, vamos dándole los saludos a las personas que se van conectando con nosotros. Qué bueno que están con nosotros este día, ya finalizando el mes de enero, prácticamente en la recta final. Pues más que nada también agradecerles que estén con nosotros en este 2022. Hoy tendremos el tema del duelo, cómo afrontar precisamente una pérdida. Ahora sí ya te vemos, y que creo que dentro de lo que hemos estado pasando dentro de la contingencia, pues sí, de Excelente. alguna forma u otra, pues hemos estado inmersos en esta temática, ¿no? Y pues hoy ese tenemos como principal objetivo, pues abordar esa temática. Aprovechen ustedes también para poder compartir esta publicación, también para poder invitar a las personas que puedan estar interesadas o interesados en el tema y también dejarnos sus preguntas para que nosotros podamos apoyarles también con sus comentarios. Y pues bienvenidos y bienvenidas. Así es, mi estimado. Eh, pues como tú lo comentas, ahora sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues como tú lo comentas, vamos a abordar el tema de las pérdidas. Como dices, ¿no? En estos últimos meses pues, ha tenido mayor importancia por todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Eh, Vienen cuestiones por el COVID, pero no solamente pérdidas familiares, sino también pérdidas en general, o sea, de trabajos, por ejemplo, de amistades, de la interacción social, de nuestra rutina diaria, que son cosas que probablemente no tenemos en cuenta que son pérdidas también o que se pueden llegar a desarrollar como procesos de duelo, pero que en la parte vivencial, pues ahora sí que sí se experimentan de esta manera, ¿no?
Entonces, a mí lo que me llama la atención y con lo que me gustaría generar una introducción ante todo esto son algunas de las preguntas que surgen más frecuentemente en este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me va a durar este proceso de duelo, ¿no? Es lo primero que se llega a preguntar. O sea, estoy sintiendo esto ahorita, pero conozco a gente que lleva 15 años sintiendo esto, que lleva 6 años, que lleva 2 años. Entonces, ¿a mí cuánto me va a durar? Porque siento que esto que me está pasando no termina, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas tan frecuentes que llegan a nosotros, que pues de verdad genera mucho conflicto y mucha confusión poder contestarlas, ¿no? Otra de las preguntas que también me llaman la atención que llegan es, ¿por qué yo estoy sintiendo esto, pero fulanito que está viviendo la misma pérdida no le está afectando tanto a lo mejor? O la otra persona que la está viviendo también está viviéndola de una manera muy diferente. O sea, ¿qué pasa, no? Si perdimos lo mismo, tal vez un mismo familiar, o tal vez el mismo trabajo, o tal vez la cuestión general en la que nos estamos viviendo ahorita, ¿por qué no las experimento igual que la otra persona, ¿no? Y por último, una que también me parece muy interesante es el hecho de que la gente se pregunta, ¿no? ¿Esto que me está pasando es algo normal? ¿Estoy enfermo? ¿Tengo un trastorno psicológico por estar atravesando una pérdida? Entonces, todas estas preguntas que surgen a partir de estar viviendo estas experiencias eh, son muy importantes porque buscarles una aplicación o un para qué al sentido de estas experiencias, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, yo quisiera partir desde estas preguntas para poder generar el diálogo, Ángel, y pues me gustaría que tú nos explicaras en una primera instancia a qué nos referimos o qué es esto que llamamos duelo. Claro, fíjate que pues es curioso porque dentro de las diversas áreas de la psicología, pues podemos escuchar esta palabra que es el duelo, ¿no? Y que se relaciona con una disciplina que es la tanatología, que pues de alguna forma converge entre la medicina y las ciencias de la salud. Lo curioso de la misma palabra, el duelo, hace referencia a un dolor, a un proceso que de alguna forma u otra transitamos y que algunas autoras o autores han definido por etapas. Lo curioso dentro de todo esto es que está permeado de una subjetividad. Eso significa que cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Cuando sentimos que perdemos, como tú bien lo dices, algo significativo, vamos transitando por una serie de reacciones emocionales que pueden llegar a ser funcionales, ya que cada una de estas etapas o cada una de estas crisis que vamos viviendo nos ayudan para llegar a esta aceptación de este dolor, de aquello que hemos perdido. Y que curiosamente, por eso nos podemos imaginar en ocasiones, incluso podemos anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar. Supongamos que algún familiar está hospitalizado, en donde el pronóstico tal vez es poco favorable. Ya nos podemos ir haciendo una idea, muchas veces con base en nuestra experiencia, el hecho de poder predecir qué es lo que puede llegar a pasar y de alguna u otra manera prepararnos. Siento que pocas veces hablamos de lo que viene siendo el manejo emocional y mucho menos relacionado con el tema de la muerte, porque creo que es uno de los que más puedan llegar a impactar. Sí hay diferentes tipos de duelo, obviamente, desde lo que viene siendo un trabajo, desde lo que viene siendo algo material, porque también se le da un valor y que esto pueda afectarnos de alguna forma u otra. Puede ser incluso una persona, un amigo, una amiga, puede ser obviamente un ser querido. Entonces, creo que depende mucho de lo que realmente perdemos para poder darle un lapso de tiempo considerable, es decir, qué tan discapacitante o qué tan funcional puede ser aprender de esta experiencia. Yo creo que eso es lo que tal vez tenemos que considerar. Si ponemos dentro de una escala el máximo duelo, por decirlo de alguna forma, pues podría estar asociado a la pérdida de un ser querido o en lo que viene siendo algún familiar cercano, ¿no? La pareja, por ejemplo. Y que algunos autores, convergen entre que el tiempo razonable puede ser entre 6 meses, un año. O sea, eso no significa que, 364, mañana te voy a superar. O sea, no, no, no es así.
sino que conforme va pasando el tiempo, ya vamos identificando que la persona va siendo funcional, vamos regresando a nuestro ritmo de vida, vamos a contribuir socialmente y esto es favorable. De hecho, lo curioso es cuando en vez de que la persona vaya saliendo de ese bache emocional, pues a veces vemos que el deterioro es más marcado, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que considerar pues ese aspecto. Claro, y mencionas varias cosas que estaban en conflicto, ¿no? A lo largo de este tiempo, de hecho, si no estoy equivocado, hubieron cambios muy importantes en las definiciones de duelo, en los manuales diagnósticos, ¿no? Antes se consideraba como un duelo, se cambió a una connotación que subdivide el duelo en dos partes, ¿no? Un duelo normal o adaptativo y un duelo complicado, que es lo que tú comentas, ¿no? Que para que o sea, en sí el proceso del duelo es una experiencia que todos vivimos en algún momento. Tú, yo, cualquier persona puede vivir una pérdida. Y como mencionas, ¿no? No solamente de un familiar. Me ha tocado personas que han perdido a sus mascotas, por ejemplo, y experimentan un proceso de duelo muy significativo porque también son figuras cercanas, son seres muy importantes y queridos para esas personas. Y esto es algo muy importante de conocer porque si bien la pérdida de un familiar puede ser muy dolorosa, no podemos minimizar las pérdidas de otras personas, porque cada quien experimenta sus pérdidas de diferentes maneras. Y si una persona, por ejemplo, está teniendo mucha complicación por haber perdido, tiene mucho vínculo con un animalito, con una mascota, ¿no? Probablemente también tenga un grado de sufrimiento o de dolor muy fuerte. Entonces hay que respetar, yo creo que eso es lo principal. Habría que respetar todas estas cuestiones y, pues, como comentas, ¿no? Un duelo es algo normal, es algo hasta cierto punto que va a pasar en nuestras vidas. Cuando hay que, de alguna manera, preocuparnos, cuando se pasa, como dices, del año y cuando hay criterios que un especialista, un tanatólogo o una persona que tenga conocimientos en el área nos pueda decir que ya se está saliendo de la norma y ya nos está generando complicaciones a nivel funcional en nuestra vida. Pero vamos a analizarlo desde la perspectiva de lo adaptativo, de lo que nosotros normalmente experimentamos, ¿no? Y para ello, pues hay muchas teorías que tratan de explicar eso. Está la de Kruger, por ejemplo, está la de Bowlby. Igual tenemos la que más renombre tiene, que es la de Kubler-Ross, que es la cual vamos a analizar ahorita. Y lo que me llama la atención de esa teoría es que fíjate que es muy similar a un enfoque transteórico que tiene las teorías que hablan de adicciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque la teoría de Prochaska y Clemente el proceso de dependencia nos habla de que hay probablemente situaciones en las cuales vamos a ir yendo y viniendo en etapas o fases, ¿ok? Entonces pasa lo mismo en el duelo o en el enfoque de Kubler-Ross. Probablemente vayamos a ir teniendo unas etapas, luego vayamos avanzando, luego regresemos y así nos vayamos pasando de una a otra. O sea, no es lineal, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el de negación, que es el primero, el que surge en mayores ocasiones en la primera instancia, y básicamente es cómo se expresa, ¿no? Usualmente las personas que tienen un proceso de duelo y están en negación, probablemente vamos a enfocarnos más en la parte de una pérdida de un ser querido por muerte, ¿no? Probablemente, no sé, si es una persona que trabaja mucho, se considere que está de viaje, ¿no? No ha fallecido, está de viaje y va a regresar. No sé, a lo mejor y algo que en lo particular me pasa y me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita que nosotros en la familia perdimos a varios seres queridos en estos últimos 2 años, es no tener tan en cuenta ciertas cosas. O sea, pasan desapercibidas. O sea, como que están pasando las cosas en nuestra vida cotidiana y no lo tenemos tan en cuenta. Siento que también eso puede ser un proceso de negación, ¿no? Estar enfocándonos en otras cosas
no vivir tal cual la experiencia. Entonces, ¿para qué sirve esta etapa o esta fase del duelo? Para protegernos. Es un mecanismo de defensa tal cual, que tiene una funcionalidad que nos ayuda a que la experiencia que ha sido tan dolorosa no nos desorganice, no nos vayamos a desorganizar, a perder, por así decirlo, por la pérdida, a fragmentar. En ese momento lo que hace este mecanismo de defensa es poder desvincularnos de esa misma experiencia. Entonces nos va a ayudar a poder afrontarlo de una manera funcional, como tú decías, ¿no? Y no tal cual fragmentarnos, como te mencionaba. Entonces, podemos decir, no, es que ya lo que queremos en ese momento, la persona que no puede ser que ha fallecido mi familiar, no, ¿cómo es que puede estar pasando esto, no? Probablemente con la intención de querer ayudar, digamos, no es que tienes que aceptarlo, entiende que ya falleció, ¿no? Así que como reconócelo. Entonces, probablemente queramos apoyar, pero es un proceso, entonces es algo normal que puede surgir en la persona y hay que entenderlo, ¿no? Y hay que dar el espacio para que se viva y se experimente esta etapa. ¿Algo que quieras comentar? Sí, lo único que tal vez me gustaría diferenciar de esto que explicas y que comentas, que es el duelo es cíclico. O sea, una vez que transitamos por las fases, en teoría, porque tampoco a veces es muy claro el panorama, como que regresamos al primer punto, que es esta negación. Pero lo que sí me gustaría identificar aquí es que no es lo mismo cuando recién recibes la noticia del fallecimiento, de la pérdida, del accidente, etc., a cuando ya pasó más tiempo, porque la negación empieza, obviamente, a partir de ese momento de que te dicen, oye, ¿sabes qué? Falleció tal persona. Es que no puede ser, te acabo de ver, o sea, acabo de hablar contigo, es que estaba, no sé, grabando un podcast, no es cierto, de repente estaba ahí y entro en shock. O sea, no es lo mismo el tener la noticia en un primer momento a que ya pasó un tiempo considerable, no sé qué será, una semana, 2 semanas, tres semanas, un mes, en donde sigo atrapado en esa primera fase. O sea, esto es importante y una vez que avanzo en las siguientes que vamos a mencionar, como que regreso a esa primera etapa, pero aún así ya tal vez no pueda ser en la misma intensidad. O sea, a lo que voy es que yo ya sé que la persona no está. Es más, a veces puede ser que hasta sueñe con la persona. Me despierto y digo, ah, ching, ah, bueno, no, pues que sí, no, ya no está, o sea, ya falleció, ¿no? Pero lo asimilo, no me quedo atrapado en ese ciclo. O sea, ese mecanismo inconsciente sí es válido, yo siento, siempre y cuando no, o sea, me ayude a avanzar. ¿Cómo veo un duelo? Siento que es patológico a medida que estamos girando, pero no avanzar a vivir esa negación, pero no es lo mismo a cómo estoy en esa primera etapa, porque cada vez que voy avanzando, voy girando en ese ciclo de etapas de duelo, llega un momento que es como una espiral, cada vez voy más arriba, ¿sí? O sea, ahí es donde siento que podemos también diferenciarlo. No es lo mismo la primera negación a cuando ya voy asimilando la situación, obviamente todavía me duele, y cuando digo doler, me refiero no solo a lo físico, sino también a lo emocional, esa opresión en el pecho, tal vez ese bloqueo porque no puedo actuar, o sea, eso es lo que también tenemos que considerar. Y esto nos lleva, una vez que vamos viviendo, supongamos, primera vez que yo me entero, o en este primer momento que me entero de que una persona falleció o me sacaron del trabajo, recuerdo cuando me sacaron una vez del trabajo, fue una experiencia igual bastante peculiar, eso nunca se me va a olvidar. Entonces, llega un momento en el que tengo esa sensación de sorpresa, ¿sí? Que creo que es una de las emociones que más acompaña la negación. Sí hay una protección. Ahora, tal vez es temporal, no podemos decir un tiempo en específico, pero ya llega un momento en que las demás evidencias de que la situación es real me puede llevar a la ira, que es la segunda etapa, ¿no? En la ira, tal vez yo pueda experimentar esta reacción con las personas, con lo que esté involucrado, por ejemplo, si fallece la persona en su trabajo, tal vez yo diga, es que las normas de seguridad no fueron suficientes, probablemente me enoje conmigo mismo, conmigo misma, puede ser que tal vez yo me moleste con el personal médico porque es que no llegó a tiempo el servicio de salud, probablemente los médicos no hicieron eso, o sea, voy como que haciendo o justificando, si lo queremos llamar así, que la responsabilidad
tal vez es mía o de otras personas, pero no de la persona que probablemente ha fallecido o del acontecimiento que se presente, ¿no? Entonces, esa ira, que también es una emoción totalmente natural, tenemos que considerar que dependiendo de cada persona puede también ser muy disfuncional o puede ser muy adaptativa, porque el duelo, algo que tenemos que considerar es que nuestras características de personalidad pueden prepararnos o facilitarnos el proceso o pueden empeorarlo. Porque si yo soy una persona que de base tengo poca tolerancia a la frustración, cuando yo esté en la etapa de ira, incluso puedo llegar y agredir a alguien, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos asimilando también estas etapas. El hecho de poder incluso hablar de muerte en casa, sabemos que es algo que no se hace, porque creo que todos tenemos la idea que vamos a vivir eternamente y la realidad es que no es así, pero pocas veces nos anticipamos y vivimos realmente con esa armonía y felicidad, ¿no? Entonces, esa etapa de la ira, me encanta el cómo puedo tener ese impacto de esta emoción. Y sabes algo muy importante también. Yo retomo mucho lo que te comentaba hace un ratito de cómo nosotros vivimos y, y acompañamos a una persona que ha tenido una pérdida, porque a veces es muy difícil y suena muy fácil en la parte teórica por todo lo que lo que les puedo comentar, pero cuando estamos involucrados en la situación puede llegar a ser bastante complicado, ¿no? Y a veces sí necesitamos como que tener un panorama de para qué sirven estas cosas, o sea, no es solamente porque la persona se quiere enojar o porque llega un momento y acaba de expresar la situación y te insulta o te grita o te ofende o pasa lo que tenga que pasar, ¿no? No solamente porque llega a pasar, sino porque tiene una funcionalidad. Y a mí me gusta mucho en el libro de Kuro Ross de La Rueda de la Vida, que menciona que este proceso de duelo es como haber naufragado en el mar, ¿no? O sea, estamos a la deriva, estamos en un vasto e inmenso mar, en el cual nos sentimos pues muy mal, muy en incertidumbre, perdidos, por así decirlo, ¿no? Como estamos naufragados. Entonces la ira, el enojo suele ser un salvavidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enojamos, no nos damos cuenta, pero sacamos fuerzas de donde no tenemos. Entonces yo puedo llegar a hacer cosas muy, así como la de Fragmentado, ¿no? Cuando se convierte en la bestia y rompe barrotes y dobla escopetas y no sé qué tantas cosas hacen. Pues puede ser que nos pase algo similar, ¿no? Pero la ira nos da un punto de partida para poder generar ese, esa fuerza que tal vez necesito en ese momento para poder afrontar la situación. Que habría que ver de qué manera, como mencionan, se canaliza, pero también tiene una funcionalidad. Entonces, para aquellas personas que están acompañando a una persona que está perdiendo a un ser querido, es importante que lo tengan en cuenta para que no se tome personal también lo que se mencione durante un proceso de duelo, porque pues a veces es lo que está hablando es el dolor y no la persona realmente, ¿no? No sé opinas. Efectivamente. Sí, no, definitivamente. Ese libro de La Rueda de la Vida me fascina porque Elizabeth Kubler la de los estudios en tanatología, sino que su misma historia de vida ha sido trágica y cómo ella, a pesar de todas lo que se le oponía para que ella pueda realizar sus proyectos, incluso le llegan a quemar su lugar donde tenía este refugio para diversas personas que antes eran discriminadas y rechazadas. Entonces, yo creo que algo que nos enseña mucho y les recomiendo muchísimo ese libro. Creo que algo que nos enseña Elizabeth Kubler-Ross es la resiliencia, que esa es una de las etapas de plenitud que se alcanzan cuando logramos aceptar esta pérdida. Después de la ira viene la negociación, cuando ya esa energía, esa explosión, cuando ya siento que hice todo lo que estaba a mis manos, ya grité, ya golpeé, ya porrié, ya hice todo lo posible, pero aún así es imposible o es difícil poder hacer algo, es cuando caemos en la negociación. Por ejemplo, imagínate que está mi familiar hospitalizado, hospitalizada, entonces yo ya no sé a qué recurrir, ya opté por tener todos los recursos disponibles, ya vendí propiedades, ya pagué el mejor hospital, tengo los mejores especialistas, pero pues la realidad es que ya no depende de la mano humana. Ahora sí que depende tanto del mismo paciente
y pues muchas veces se recurre incluso a la religión, que es parte también de ese sistema de creencias que nos da esa posibilidad de mantenernos a flote, como tú bien dices. Es como ese salvavidas, la etapa de la negociación, en donde nos mantiene a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Creo que es una de las etapas críticas en donde se define todos en la puerta del quirófano esperando que salga el médico para que te dé el resultado. Ahora sí que es ese punto más crítico para saber si se resuelve la crisis, si probablemente ya es desenlace fatal. Entonces, como que de alguna u otra manera, esta etapa de negociación viene en esa etapa crítica. Y que algo importante es que no, el tiempo puede ser prolongado. Hay casos de pacientes que han estado en un estado de coma en donde es impredecible totalmente el desarrollo. Yo siempre recomiendo mucho que en esta fase no se desgasten, porque después de la explosión, que es la ira, pues obviamente queda muy poca energía y ahí necesitamos el apoyo de todas las personas que sea posible. Porque otra cosa que he visto mucho es que en el momento de la crisis todo el mundo va al hospital, por ejemplo, pero ya cuando se tiene que esperar 15 días, 3 semanas, un mes, quién te va a ayudar? ¿Quién te apoya? ¿Sí? Entonces, creo que también es responsabilidad de nosotros como familia el anticiparnos a todo ello, el pensar de alguna u otra manera en la empatía, porque a veces siento que nos enfrascamos tanto en nuestro propio dolor que no acompañamos de manera adecuada a veces a nuestros familiares. Digo, no en todos los casos, obviamente, porque si la noticia de Claro, la pérdida es inmediata, o sea, pues como que se atropellan estas fases. Pero lo importante es claro. que en esto podemos tener un punto crucial. Sí, vamos a hacer un breve espacio para comentar a las personas que nos están comentando, que ahorita vamos a tener una sección para mostrar sus comentarios y poder hacer unas participaciones ahí, ¿no? Entonces, todos los que quieran comentarnos, por favor, que lo hagan en la cajita de comentarios, en el chat, para que podamos ir revisando, ¿vale? Y sí, yo fíjate que veo también esta etapa como un punto crucial, porque dentro del duelo, algo muy importante es la elaboración de emociones, como mencionábamos desde el principio, ¿no? La traslaboración de las emociones, ¿no? Entonces, como decías, a veces puede ser que la negociación se dé antes de la pérdida, durante la pérdida o después de la pérdida, ¿no? Entonces, durante la pérdida puede ser, no, no, Diosito, por ejemplo, no te lo lleves a él, llévate mejor a mí, ¿no? O sea, yo ya estoy más grande, o yo ya estoy más joven, o cualquier situación, ¿no? Pero yo me he portado peor, mejor llévame a mí y déjalo a él o a ella para que no fallezca, ¿no? O se hacen promesas, ¿no? Y te prometo que si no te lo llevas, te voy a hacer esto, o voy a cambiar esto, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, X o Y promesa, ¿no? Entonces, yo creo que esto termina siendo como que una práctica para poder hacer compromisos, no solamente con la situación que está sucediendo, sino que más adelante esta práctica interna nos puede ayudar a poder traslaborar la situación. ¿En qué sentido? En el hecho de que, ok, ya llegó ya pasó la pérdida, ya estoy en esta situación. Ahora, ¿qué de lo que comenté, de lo que prometí en ese momento o de lo que pasó por mi mente, ahora estoy dispuesto a realizar? Si a lo mejor la persona estaba todo el tiempo diciéndote, deja de fumar o deja de tomar o deja de hacer esto que te está pasando y durante la pérdida de la negociación tú lo prometiste, ahorita esta pérdida puede tener un significado muy importante para ti. ¿Y cuál es? Poder cumplir esas promesas. Tal vez ahorita la persona ya no se encuentre contigo, pero sí te puede ayudar a encontrar un significado y a encontrarle la postura en la cual tú puedas sacar. Digo, se escucha muy frío tal vez o muy feo, pero un beneficio a esta situación, algo que te pueda hacer bien a ti. Entonces, yo igual considero que esta etapa es fundamental porque nos va a dar muy buenos resultados más adelante, si la elaboramos adecuadamente. Y ya de ahí nos vamos a la siguiente etapa, que es la depresión. ¿Vas a leer los comentarios? No, adelante, es que, ¿sabes qué Ok, pasa? ok. Como que te quedas congelado
Entonces ya no sé si estás hablando o no. Entonces está muy mal mi internet, una disculpa. Que creo que sí. Bueno, Ok. esta etapa que cuando ya es realidad la pérdida, caemos en depresión. No sé si se escucha, está pasando una avioneta por acá, no voy a pensar que es mi tornillo que se está cayendo en este momento, pero bueno, cuestiones de transmisión en vivo. Algo interesante de la etapa de la depresión es que me gustaría poder diferenciar de lo que clínicamente conocemos como depresión. O sea, sí podemos considerar que hay sintomatología, obviamente que pueda diagnosticarse como un cuadro depresivo, pero aquí a veces la pauta es que a través de un profesional de la salud, psicología, obviamente la parte psiquiátrica y también lo que viene siendo la parte tanatológica, son tres disciplinas que convergen, pero sí quiero enfatizar en ello. Necesitamos vivir la depresión en un duelo. Sí o sí, porque es algo que nos va a ayudar a llegar a la última fase, que es la aceptación. Ahora, sí entiendo que puede ser, como volvemos a repetir, cada caso es único. O sea, no porque ya leí que tengo que llorar y me voy a deprimir y que es normal que yo esté tirado y que no quiera comer en 2 semanas y casi casi ya bajé 15 kilos de peso. O sea, obviamente tengo que identificar que estoy bajo depresión, pero es una etapa que soy todavía funcional dentro de ciertos criterios. O sea, sí estoy decaído, casi no hablo, me da poco apetito, pero yo sé y estoy consciente que está relacionado con esa temática, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque de alguna u otra manera, si yo, supongamos que en la parte psiquiátrica, yo doy medicamentos para que la persona salga rápidamente de esa crisis, pues les está perdiendo la oportunidad de la persona de vivir todo ese proceso, ¿no? Han habido casos de pacientes que en las primeras etapas, cuando está muy impactante todavía la noticia, supongamos que en el sepelio le da su crisis, le dan ahí su medicamento, o sea, no vive toda ese ritual, entra en una etapa como de negación. Entonces, o la persona está prácticamente anestesiada durante todo el duelo. Y hay quienes luego dicen, bueno, es que yo no recuerdo ni siquiera cómo fue la despedida de la persona. O sea, me dieron tantas cosas para tomar porque no fue muy fuerte el impacto de ansiedad o tal vez de tristeza, que eso también puede llegar a impedir que la persona viva ese duelo. Pero te repito, tenemos que estar acompañados desde el punto de vista psicológico, tanatológico o incluso psiquiátrico, dependiendo de cada caso. O sea, no podemos generalizar. Me encanta porque a veces siento que está muy de moda eso de que todos decimos, ah, es que estoy depre, ah, es que soy depre. No, la depresión es una condición que puede llegar a ser discapacitante, puede llegar a ser peligrosa. De verdad, he escuchado miles de historias como cuando dicen que fallece un familiar, que hay que tener cuidado, que pues se puede llevar a alguien más. Pues claro que se puede llevar a alguien más, o sea, no es porque te vengan a jalar las patas y te lleva al infierno, al cielo, donde sea, no. Lo que pasa que a veces no nos damos cuenta de que alguien más está siendo afectado o afectada por estas emociones. O sea, puede ser que yo me quede trabado en esta fase depresiva y pues claro, pasa un año y te juro que hemos tenido casos donde las personas fallecen al año. No sé, por ejemplo, de que falleció su cónyuge, pero casi, casi exactamente el mismo mes. O sea, no es que, ay, se lo llevó porque van a estar juntos en el cielo. No, tenemos que estar muy atentos de que puede deberse a un cuadro depresivo, que es algo que no tenemos que normalizar, pero que también tenemos que hablar de ello. Por eso te digo, siento que cada caso es particular, necesitamos de alguna otra manera acompañar a la persona y de romper con muchos mitos, porque siento que es lo que principalmente nos puede afectar. Claro. Y como dices, tiene una, o sea, yo vuelvo nuevamente a las funciones porque de eso se trata las crisis adaptativas, ¿no? Y las fases de estas crisis adaptativas, de que sirvan para poder pasar por ese proceso de adaptarse a la situación y llegar, como mencionábamos, al último tema que es la aceptación de la situación. Entonces, esta depresión, como mencionas, sirve como catalizador. O sea, una vez que yo ya saco todo, lo expreso todo, puedo plasmarlo,
manifestarlo, ya puedo hacer ese proceso de translaboración y enfocarme en pasar a otros términos, ¿no? Pero sí, era algo de lo que platicábamos en la sesión anterior con Ulises sobre las diferencias entre depresión y cómo empezar también a hacer esa diferenciación y no utilizar los términos de una manera general para todo, ¿no? Y ya por último, el que, pues, la fase a la cual obviamente es como que el punto de culminación, por así decirlo, de esta experiencia, que es la aceptación. Fíjate que a mí me gustó la manera en la que se adaptó esto. Espero que no nos cancelen por copyright ni nada de esto, pero puede ser la recomendación. Hay una serie en Netflix que se llama The Midnight Gospel, que todos los capítulos están interesantes, ¿no? Pero el más padre de todos es el capítulo final. Spoilers. Gracias. Exactamente. De Mm, nada. Es para que vayas a verlo. Entonces, básicamente en este capítulo, el chico tiene una experiencia, desde el inicio lo menciona, ¿no? Que su mamá había fallecido, ¿no? Pero tiene una experiencia muy importante de encuentro con esa persona, ¿no? Con su mamá. Entonces, lo que a mí me gustó mucho es la manera que lograron adaptar esta situación es una caricatura, realmente, muy mira. reflexiva y muy crítica de ciertos temas tabús. Entonces, logran adaptarlo para que tengas en cuenta que al final de cuentas, aunque la persona ya partió, esa persona deja cosas muy importantes en ti que te acompañan en el resto de tu vida y que estas experiencias que has atraído forman parte de tu propia personalidad, de tu propia forma de ser y viven y perduran a lo largo del tiempo. O sea, la persona se mantiene contigo porque tú eres gran parte de esa persona, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque se expresa incluso en la tradición mexicana, ¿no? Por ejemplo, la película de Coco que hasta que no se quite la última foto de la persona, no se le olvida al familiar, ¿no? Entonces se mantiene el recuerdo y cuando tenemos el recuerdo de esa persona y lo que nos ha enseñado y lo que nos ha transmitido, su memoria queda en nosotros y nos acompaña por el resto de nuestra vida. Entonces, yo creo que ese sería el punto de culminación. No quiere decir que estemos felices o que estemos así echando flores porque la otra persona ya falleció y ya no está con nosotros, ¿no? Probablemente todavía genere nostalgia, genere un cierto, eh, una cierta tristeza por no tenerlo en el día del día, pero ya no va a doler ni a sufrir como en la primera ocasión, ¿no? Yo lo asemejo mucho a las cicatrices, ¿no? Por ejemplo, ya no sé si te acuerdas que tengo un montón de cicatrices. Entonces, aquí en esta de acá, pues Necesitas aprender a pescar, luego te andas cortando con... exactamente. Entonces, esta parte de mi piel no es la misma que esta o esta, es muy diferente. Está un poquito arrugada, tiene una textura diferente. Si la toco no me duele, pero es diferente, ¿no? Entonces, yo asemejo mucho estas experiencias a las cicatrices. No, después de que pasa el tiempo, ya no duelen como cuando obviamente estaban recién hechas. Se sienten diferentes. Puede ser que lo siente extraño, tal vez, ¿no? La textura, el color o la forma, pero ya no duelen como al principio. Entonces, yo creo que para saber que hemos pasado por todas las etapas y hemos llegado a una aceptación de la pérdida, ese sería el punto culminante. Ujú. Entonces, no sé qué opinas al respecto de esto. Claro, y de hecho, otra de las cualidades que me he dado cuenta con relación a la aceptación es que cada vez lo hablo más. O sea, ya no tengo el temor de ser juzgado, criticado, minimizado en mis emociones. Lo puedo compartir, no se me quiebra la voz. No es que yo caiga en llanto desmedido y no pueda ni siquiera seguir hablando porque estoy impactado solo por el hecho de recordarlo. No, o sea, ya lo hablo con una naturalidad, con una fluidez, lo puedo aceptar no solo de manera verbal, sino también de manera física, ¿sí? Porque puedo, como tú bien dices, ver la foto, recordar esos momentos
y lo importante es aprender de esas experiencias. Algo interesante, por ejemplo, con relación al tema de la muerte, es que en todo momento estamos muriendo. Creo que la única certeza real que tiene el ser humano es que desde el momento en que nace está muriendo. Vamos, incluso ni siquiera antes de nacer, desde el momento de la concepción. O sea, una parte de ese espermatozoide está muriendo, que es la colita, para que pueda hacer la fecundación. O sea, si no hay yo súper básico para asimilar un proceso de duelo. Por ejemplo, nuestras células en este momento están siendo destruidas activamente. Es un mecanismo de defensa que impide, así como mostrabas tu cicatriz, para que las células no se acumulen y se forme una tumoración que se transforme en cáncer. Literalmente las células del cuerpo tienen que destruirse activamente para regular y equilibrar. Entonces, fíjate cómo nuestro propio cuerpo nos invita a lo que es la homeostasis, ¿sí? Porque gracias a esa homeostasis podemos estar vivos, pero a veces tenemos tanto miedo de morir que lo curioso es que se nos olvida vivir. Eso yo creo que es lo peor que podemos hacer porque en vez de honrar la memoria de mi ser querido, es curioso porque como bien nos comentaban de la página Mulmeyag, nos olvidamos de nosotros mismos, de nosotras mismas. O sea, yo siento que el duelo es un proceso de despedirme de la persona, no de olvidarme en ese tiempo de un año. O sea, esa es la diferencia que sí me duele, pero me duele lo con relación a lo tuyo, no con relación a lo mío. Porque Claro. otra cuestión que me saca a veces de quicio es que las personas esperan que en un sepelio estés llorando y gritando y que cada quien expresa el duelo de una manera única y particular. Sé que culturalmente tal vez no es algo que nosotros como hombres nos den ese permiso social, pero honestamente eso ya es de decisión de cada quien. Es normal poder incluso tal vez quedarte callado, no querer expresar. Lo que sí no es normal es que tengo la necesidad y por miedo a ser criticado o juzgado socialmente, yo minimice mis Y emociones lo guarde. porque la energía no se crea ni se destruye, ¿no? O sea, al fin y al Claro. cabo, tarde o temprano esto va a tener una somatización, dolor de cabeza o incluso una conducta a veces autolesiva, ¿no? O que se transforme, como mencionábamos, ¿no? En un duelo complicado. Va a llegar un punto en el cual yo no, al no expresar todas estas etapas, al no vivir mi proceso de duelo, va a llegar un punto en el que ya no voy a poder más y vamos a llegar Exactamente. a ese duelo complicado, ¿no? Que ya podríamos decir que son criterios clínicos que ya son preocupantes. Y me quedo con eso que mencionas, ¿no? El que no es un proceso o sea, el que es un proceso de despedida por la pérdida del otro, pero no de la pérdida de uno mismo. Porque, como comentas, la mejor manera de honrar a esas personas que se han ido, o a esos mascotas, o a todo lo que hemos perdido en algún momento, es poder encontrarle un sentido y que nos sirva a nosotros para ver de una manera diferente nuestra vida y poder generar estrategias para poder conmemorar todas esas enseñanzas, ¿no? Yo, como te comentaba hace un momento, pues hemos perdido bastantes familiares en estos últimos 2 años y me quedo mucho con eso porque veo pues todo lo que ha avanzado, todo lo que he logrado en estos últimos meses, en estos últimos años y recuerdo en específico a mi papá, que fue la persona que falleció más recientemente, que me acompañó en estos procesos, que estaba muy emocionado y muy feliz de todo lo que estaba pasando. Estaba incluso a veces hasta más emocionado que yo por ciertas cosas que pasaban en mi vida. Entonces, yo creo que esos comentarios y todo esto que en algún momento compartió conmigo, ahorita me acompañan y lo siento de manera muy grata, ¿no? Y sé que eso va a hacer que a lo largo de mi vida él siga presente. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de rescatar en un proceso de pérdida. Y pues bueno, vamos a ver los comentarios que hacían hace un ratito. Ya dijiste el de Mulmeyac, de hecho vamos a comentar aquí. Muchas veces también nos perdemos a nosotros mismos cuando siempre pensamos en la comodidad o en el gusto de otra persona, dejando a un lado lo que yo quiero, por ejemplo, cuando miro una almohada de color verde, menta y me ilusiona incluso verlo, sin embargo, pienso que igual le haría feliz a Pedro, pero a Pedro le gusta el amarillo, entonces le compro la almohada amarilla esperando que reaccione igual que yo, pero no pasa así.
y en consecuencia me duele. El punto es que nosotros también nos perdemos a veces, me imagino que no se termina de salir, creo que es lo máximo que muestra la aplicación, pero creo que se entiende la idea, ¿no? A veces en estos procesos en los cuales, y creo que tú lo expresaste muy claramente, nos solemos perdernos, ¿no? Y no y eso, yo creo que eso es lo más, lo más triste o lo más peligroso, diría yo, porque una vez que nos perdemos, pues ¿qué nos queda? Entonces sí sería importante estar muy centrados en este aspecto. Y también menciona cuando estoy en negación, muchas veces ahí aparecen las culpas. Eh, es probable, sí, en muchas ocasiones sí, ¿no? Igual yo creo que la ira, igual es un momento en el cual sale mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo tengo una situación con esta persona que no logré cerrar y me enojo tanto conmigo o con otras personas, lo empiezo a proyectar y ahora sí que le tiro todo mi veneno a otras personas, ¿no? Así como que fue tu culpa, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste aquello, pero realmente no se lo estoy diciendo a la otra persona, me lo estoy diciendo a mí mismo, que probablemente cuando la persona estaba en vida, pues no lo pude realizar, ¿no? Y ese momento de explosión es lo que hace que también lo escupamos o lo vertamos en otras personas, ¿no? ¿Tienes algún comentario que hacer, Ángel? Pues sí, definitivamente, como comentas, creo que es un proceso que hay que analizar, nos sirve para poder crecer y sobre todo yo quisiera enfatizar mucho en el hecho de que necesitamos normalizar lo que es hablar de estos temas de tanatología. Recuerdo cuando tomamos un curso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí nos hicieron despedirnos de nuestros familiares, nos hicieron incluso hacer nuestra esquela, nos hicieron prácticamente despedirnos, hacer todo ese proceso, ver nuestros procesos de trámite en regla, porque también es otra cuestión de sentimiento de Superman y o Superchica, de decir, a mí nunca me va a pasar. Creo que la pregunta tal vez de reflexión de la noche sería, ¿y tú estás lista o listo para partir? Porque la realidad es que a veces son temas que ni siquiera consideramos. Yo creo que esa misma fragilidad del ser humano, creo que esa misma vulnerabilidad que tenemos como personas y que más que nunca por el tema de pandemia está latente en todo momento en nuestros hogares, yo creo que la realidad de todo esto es el hecho de poder vivir plenamente. Si yo analizo cuántas veces me estuve preocupando, angustiando o anticipando a cosas que son poco probables, creo que tal vez si contrastamos con el hecho de lo que realmente nos sirve para vivir plenamente y feliz, yo creo que nos quedamos cortos. Entonces, yo creo que ahí también la magia de la vida y de disfrutar lo que hacemos radica en el hecho de que somos finitos, de que algún día nos vamos a ir de este mundo. Hasta que no logre asimilar y hasta que yo no sea pleno y feliz, yo creo que de verdad, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces quiero renunciar a ese trabajo? ¿Cuántas veces quiero hacer ese viaje? ¿Cuántas veces quisiera estar con esa persona? Pero no lo hago. Simple y sencillamente no lo hago. Entonces, yo creo que el duelo nos invita mucho a crecer de una manera drástica en poco tiempo. Siento que es como que ese fertilizante que necesitamos para poder crecer. Entonces, de ahí, como tú bien dices, esa traslaboración. Traslaborar es asimilar y hacer parte de nuestras vidas ese crecimiento que nos dejan las personas o las circunstancias o ese trabajo que ya no tenemos, ¿sí? Pero algo importante a considerar dentro de ello es que necesitamos compartirlo con nuestros seres queridos. Excelente. Pues yo creo que vamos a ir cerrando el ciclo de este podcast. Nos pasamos bastante tiempo porque es un tema que definitivamente pues tiene mucho de dónde irle desmenuzando. Pero pues agradecemos mucho a las personas. Tuvimos un grupo bastante amplio. Ahorita ya creo que está un poquito más bajo, pues es entendible. Ya es hora de la cena. Ya hay que ir a comprar los globitos y los bizcochitos y los molletes, el frijolito con quesito encima, con barra y tu coquita,
delicioso. Entonces, Mantequilla. con mucha mantequilla para que esté bueno, porque si no, Sí se lo calza. no sabe. Y pues bueno, muchas gracias a Mulmeyac que nos estuvo compartiendo, está pendiente de nosotros la página de nuestro compañero Ulises, síganla también, tiene varios productos que nos pueden ser de utilidad para casa. Entonces, les recordamos también que nosotros somos parte de Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico y tenemos varios servicios, entre los cuales está psicoterapia en línea, psicoterapia presencial, grupal, talleres, entre otras cosas también en el ámbito educativo. Entonces, pues les dejamos ahí nuestros números. Aquí tenemos el de... A ver, ok, un segundo. Aquí está. Se me perdió. El de Ángel es 99 91 39 74 74. Si gustan contactarse con él para generar una cita, estamos teniendo muy bajos costos con él o con el apoyar. Nosotros somos una asociación que al final de cuentas intenta esto, llevar salud mental a un bajo costo para cualquier persona. Y también está mi número telefónico para que también me puedan contactar si en algún momento desean agendar también una cita y poder acompañarlos en sus procesos. Sin más que decir, les agradezco nuevamente su presencia. Ángel, un gusto poder platicar nuevamente contigo. Espero que descanses y que tengas una excelente noche. Gracias, igual, y pues de agradecerles a las personas que nos estuvieron acompañando. Nos vemos en la próxima emisión, que ya estaremos de lleno con el tema del amor y la amistad al mil. Y pues prometo hablar de personas tóxicas, no, no es cierto. Y pues ya para terminar este tema relacionado con el duelo, les dejo una frase que a mí me encanta de J.K. Rowling que dice: no te preocupes por los muertos, preocúpate por los vivos, sobre todo de los que viven sin amor. Así que a descansar, nos vemos, un gusto saludarles y adiós.